Biografía del autor El Principito. Antoine de Saint-Exupéry nació en Lyon en 1900 y murió en el Mar Tirreno en 1944. Novelista y aviador francés. Sus experiencias como piloto fueron a menudo su fuente de inspiración. Tercero de los 5 hijos de una familia de la aristocracia. Su padre tenía el título de vizconde. Antoine de Saint-Exupéry vivió una infancia feliz en las propiedades familiares, aunque perdió a su progenitor a la edad de 4 años. Estuvo muy ligado a su madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente y con la que mantuvo una voluminosa correspondencia durante toda su vida. El año 1926 marcó un giro decisivo en su vida. Publicó su narración breve El aviador en la prestigiosa revista literaria Lunedget Asho, dirigida por John Pewood, y consiguió un contrato como piloto de línea para una sociedad de aviación. A partir de entonces, a cada escala del piloto correspondió una etapa de su producción literaria, alimentada con la experiencia. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara español, escribió su primera novela, Correo del Sur, 1928. Durante la Segunda Guerra Mundial, luchó con la aviación francesa en misiones peligrosas, en especial sobre Arras. En mayo de 1940, con la caída de Francia, marchó a Nueva York, donde contó esta experiencia en Piloto de Guerra 1942. En Estados Unidos se mantuvo al margen de los compromisos partidistas, lo que le atrajo la hostilidad de los gauchistas. Su meditación se elevaba por encima de la historia inmediata, sin desconocer las amenazas que la época hacía pesar sobre el respeto del hombre, como declara en Carta a un rehén 1943, optó por la parábola con El Principito 1943. Una fábula infantil de contenido lirismo e ilustrada por él mismo, que le dio fama mundial. Una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boba que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de digestión. Reflexione mucho entonces sobre las aventuras de la selva. Y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Que dejar a un lado los dibujos de serpiente bobas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansar para los niños tener que darles siempre explicaciones. Debí pues elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes, las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado.
Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, ¿es su sombrero? Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance, le hablaba de brink, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se queda muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Viví así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una pane en el desierto de Sahara hace 6 años. Algo se había roto en mi motor y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de beber apenas para 8 días. 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa, cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía: Por favor, dibújame un cordero, ¿eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía 6 años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto. A 1000 millas de toda región habitada, cuando al fin logré hablar, le dije: Pero, ¿qué haces aquí?, repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibújame un cordero. No es posible desobedecer, por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte. Saqué del bolsillo una hoja de papel y una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y dije al hombrecito, con una voz poco de mal humor, que no sabía dibujar. Me contestó: No importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía: No, no, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño, necesito un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé el hombrecito, miró atentamente, luego dijo: enfermo, haz otro. Yo dibujaba, mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Rehice pues otra vez mi dibujo, pero lo rechazó como a los anteriores. Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo y le largué. Lo que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. ¿Es exactamente como lo quería? ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo, no tan pequeño. Mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al Principito. ¿Dónde venía el Principito que me acosaba a preguntas? Nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez: no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó: ¿Qué es esta cosa? No es una cosa.
vuela, es un avión, es mi avión, y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó: ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, dije modestamente. Ah, qué gracioso. Y el Principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó: ¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Atreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente. Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que es esto, no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un sueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió: Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa. Seguramente, y eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al Principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre adelante. No importa, mi casa es tan pequeña. Y con un poco de melancolía quizá agregó: derecho, siempre adelanto de uno, no se puede ir muy lejos. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tenían nombre, hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se le puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo bajo pena de muerte a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante, y esta vez todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si os he confiado su número es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, nos interrogan jamás sobre lo especial. Jamás dicen: ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefieren? ¿Coleccionan mariposas? En cambio, os preguntan: ¿qué edad tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto gana tu padre? Solo entonces creer conocerle. Si decís a las personas grandes: he visto una casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles: he visto una casa de 100.000 francos. Si le decís: la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís:
el planeta donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y me puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Sí, intentó descubrirlo aquí, es para no olvidarlo. Y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad, cuando no se ha hecho más tentativas que la UA cerrada y la UA abierta. A la edad de 6 años trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido.